aspectos importantes que yo consideré la clase pasada era que el valor del potencial, si el potencial era positivo o el potencial era negativo, uno podía establecer si la celda era galvánica o electrolítica. Entonces, un valor positivo de potencial, esto es voltaje, celda galvánica, y si era negativo corresponde a una celda electrolítica, ¿cierto? Esto fue una de las condiciones principales. Después yo les dije que las celdas se podían escribir de una manera especial, pero eso tiene que ver con una forma de escribir una celda. Esto me gustaría que lo recuerden, ¿ya? Otra cosa importante es decirles que cuando uno tiene una celda electrolítica y mide una diferencia de potencial, uno está midiendo la diferencia de potencial que se genera entre los terminales de una celda. ¿Ya? Por ejemplo, acá iba siempre el ánodo, ¿se acuerdan? En el lado izquierdo, perdón, siempre el ánodo, en el lado izquierdo siempre va el cátodo. Entonces, cuando yo mido aquí con un potenciostato, por ejemplo, un valor de más 110 volt, estoy midiendo la diferencia de potencial que hay entre los dos terminales de mi celda electrolítica. Como cuando uno pone una batería, conecta el terminal positivo, el terminal negativo, y le pone ahí con el visor y te sale positivo o negativo el voltaje. ¿Ya? Es como la diferencia de potencial que tienen estas dos placas de mover los electrones. En el caso de la pila de Daniel, era el zinc acá y el cobre sólido acá. ¿Y cuál es la diferencia de potencial que hay entre esos dos metales, el ánodo y el cátodo, para generar la diferencia de potencial? Ahora bien, una cosa importante es que ustedes entiendan que el ánodo lleva asociada a una reacción electroquímica. ¿Cuál es la reacción de electroquímica? Zinc sólido, porque era la oxidación, pasando a zinc más 2 electrones, ¿cierto? Y la reacción electroquímica asociada al cátodo era cobre más 2 electrones, pasando a cobre 0. ¿Vale? Entonces, esto por favor quiero que me lo escuchen. Dígame. Disculpe, dijo el potencial, ¿es la diferencia de qué entre el ánodo y el cátodo? Diferencia de potencial. Cuando uno mide la diferencia de potencial, lo que se está midiendo es la diferencia de potencial no de la celda completa, sino que del cátodo y el ánodo, de los terminales. Eso es lo que decía, de los terminales metálicos. Ya, pero... Eso. Ya, pero sin embargo, Cintia, el punto importante es que uno como químico puede asociar esa diferencia de potencial a las reacciones. Entonces uno indirectamente decir, ya, bueno, si tengo el zinc, tengo el cobre por un lado y me da una diferencia de potencial, esa diferencia de potencial tiene que estar relacionada con la reacción. ¿Ya? Esa es una suposición que se hace y que es bastante certera. Pero cuando uno mide la diferencia de potencial, no está midiendo la diferencia de potencial de ambas reacciones, sino que de ambos terminales. Pero eso es un detalle menor. Entonces, lo que yo les quiero plantear es lo siguiente. La diferencia de potencial no existe para un único electrodo. Para que exista diferencia de potencial, tienen que estar combinados dos electrodos, que es una diferencia de potencial entre dos placas. Entonces, yo no podría hablar del potencial del ánodo y el potencial del cátodo en forma individual. Sin embargo, chiquillos, se buscó la forma de construir potenciales de electrodos individuales. Se está diciendo, profe, recién acaba de decir que eso no puede ser posible, que la diferencia de potencial se genera por la presencia de dos terminales. Y ahora me está diciendo que sí se puede obtener la diferencia de potencial de un electrodo de manera individual. Sí, fue exactamente lo que dije. ¿Pero cómo? Se lo explico a continuación. Resulta que a alguien se le ocurrió, y a mí me parece una brillante idea, construir una celda
¿no es cierto? Donde íbamos a dejar fijo el ánodo. Se deja fijo el ánodo y se empiezan a cambiar los cátodos. A ver, M, diferentes metales o diferentes cátodos. Entonces, chiquillos, déjenme decirles que el valor de potencial, así simboliza, con una E minúscula, de una celda, o la E mayúscula en realidad, para que sigamos trabajando con la misma, déjenme decirles que el valor de potencial de una celda se puede calcular, como se los dije recién, como el valor de potencial del cátodo menos el valor del potencial del ánodo. A eso es lo que me refería yo cuando decía que es la diferencia de potencial que se genera entre los dos terminales, el cátodo y el ánodo. La pregunta es, profe, ¿puede existir el potencial del cátodo individual y del ánodo individual si finalmente yo busco el potencial de una celda? La respuesta es no. No existen los potenciales individuales, pero se inventó una forma de obtenerlos. Esa forma es calculando los potenciales estándar de cada electrodo. ¿Cómo? Se mantuvo un ánodo fijo, el ánodo se mantuvo fijo, se usó un ánodo de referencia, fijo o de referencia. ¿Vale? Se usó un ánodo fijo o de referencia. Este no cambió, siempre fue el mismo, pero se fueron cambiando los metales, o los cátodos, perdón, cátodos variables, no solamente los metales, porque hay cátodos variables. Y entonces, chiquillos, se construyó una tabla de potenciales de cátodos. Unos cátodos. Y se les dio un valor de potencial solo a un electrodo individual. ¿Me entienden? A lo que voy. Más o menos. Repito. Cuando uno habla del potencial que se genera en una celda, está hablando del potencial que se genera como diferencia del cátodo menos un ánodo. Eso se mide. Se propone así. Sin embargo, es imposible obtener el potencial de un puro electrodo porque el potencial se define como la diferencia entre dos. Entonces, se buscó la forma de obtener potenciales individuales. ¿Cómo? Generando una celda donde el ánodo se mantiene fijo o de referencia y los cátodos los puedo ir variando. Entonces, arbitrariamente, chiquillos, arbitrariamente se le dio el valor al ánodo de 0 volt, al de referencia. Y los valores de potenciales que iba obteniendo entonces hacían referencia a solo al cátodo. Solo al cátodo. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a pasar a explicarlo paso a paso. Partamos primero con el potencial estándar de hidrógeno. Se utilizó como electrodo el electrodo estándar de hidrógeno, el electrodo estándar de hidrógeno, se utilizó como referencia de referencia. Se utilizó como el ánodo. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste este electrodo de referencia de hidrógeno? Es un alambre de platino, o una placa de platino, ¿no es cierto? Sumergido, voy a agrandar un poquito ahí la imagen para que lo vean mejor. Ahí. Entonces, este electrodo de referencia de hidrógeno, pues el que se ocupó para hacer la tabla, esta tabla que yo les contaba. Este era el electrodo fijo, ¿ya? Correspondía a un alambre de platino con una placa de platino al final, no mucho porque el platino es muy caro,
sumergido en una solución de ácido clorhídrico 1 molar, condiciones estándar de referencia para que se mantengan fijos, sobre el cual se burbujeaba hidrógeno. Es un electrodo bastante complicado de armar, pero actúa muy bien como electrodo de referencia. Sobre este electrodo, sobre ese ánodo, se produce esta reacción. 2H más 2 electrones, escrita como reducción, porfa, para dar hidrógeno. Y a ese se le asignó un valor de 0 volt. Entonces, chiquillos, lo que yo estoy diciendo, por favor, fíjense en esta imagen ahora, es que se construyó una celda donde se puso acá en el ánodo, se puso aquí, miren, fíjense, este lado es el ánodo, se incorporó o se incluyó el electrodo estándar de hidrógeno, el platino, el hidrógeno, una solución de ácido clorhídrico. Y en el otro sector, en el lado izquierdo, acá en el cátodo, se pusieron diferentes metales y se midió la diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, ¿a quién corresponde entonces? Corresponde al potencial del cátodo, solo del cátodo, porque si aquí ocupé un electrodo de referencia de hidrógeno, ese era 0. Entonces miren lo que voy a hacer. Vamos a hacer aquí abajito. El potencial de esta celda que está acá es, el potencial de la celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Le voy a poner un 0 acá arriba para decir que son potenciales estándar. ¿Cuánto vale el potencial del ánodo? Es el de hidrógeno. ¿Cuál sería el potencial del ánodo aquí? 0 volt. Por lo tanto, aquí lo voy a incluir 0 volt. Y el potencial de la celda realmente corresponde solo al potencial del cátodo. Que formalmente no es solo el potencial del cátodo, es el potencial de una celda donde el electrodo de referencia fue el hidrógeno. Y el hidrógeno es 0 volt. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos. ¿Alguna duda, chiquillos, que me quieran preguntar? Los noto un poquito silenciosos. ¿Se podría explicar de nuevo? Porque no entendí muy bien eso de la celda. Ya, mira. Voy a explicar todas las veces que sea necesario. Cuando yo le hablaba, cuando uno construye una celda, esa celda puede tener dos valores de potencial. Positivo para una celda galvánica, negativo para una celda electrolítica. Perfecto. ¿Qué es ese valor de potencial que uno puede medir? Es la diferencia de potencial que se genera entre los dos electrodos de una celda. El cátodo menos el ánodo. Entonces, por definición, chiquillos, el potencial de una celda, ese valor que se observa ahí, es la diferencia de potencial que hay entre el cátodo menos el potencial del ánodo. Pero es el potencial de una celda. Y si se define como el potencial del cátodo y el potencial del ánodo, uno podría conocer los valores individuales. Se supone que no deberían existir individuales, pero se buscó una forma para establecer valores individuales de potencial, tanto de cátodo como de ánodo. Para eso se utiliza electrodos de referencia. ¿Cuál es el electrodo de referencia que yo les comenté que se usa? ¿Cómo se llama? Se usan para conocer el potencial de un electrodo, se utiliza un electrodo de referencia. ¿Me podrían decir qué electrodo de referencia fue el que utilizamos o se utilizó? ¿Qué es un electrodo de referencia? Es un electrodo fijo
que tiene un potencial constante. ¿Cuál fue el que yo les mencioné que se usa como electrodo de referencia, chiquillos? El del ánodo. El del ánodo, muy bien. Y ese electrodo de referencia del ánodo, chiquillos, es el que vamos a usar como referencia, el electrodo así formal, se llama electrodo estándar de hidrógeno. Entonces, ese ánodo, que se usa como fijo, se le denomina, por su sigla en español, electrodo estándar de hidrógeno, o SHE, Standard Hydrogen Electrode, ¿ya? Que sería su sigla en inglés, SHE. ¿Y cuál es el potencial del electrodo estándar de hidrógeno definido? ¿Cuál es el potencial del SHE? 1. Casi. No, no es 1, es 0. 0 volts. Como este va a valer 0, entonces el potencial que me mida mi potenciostato, digamos, va a ser solo el potencial de cátodo, de los diferentes metales que yo vaya cambiando al SHE, al electrodo estándar de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, de nuevo, chiquillos, el electrodo que se usa como electrodo de referencia se llama electrodo estándar de hidrógeno. ¿Y cómo está conformado? Esto no es tan importante, pero es bueno que lo sepan. Ese electrodo estándar de hidrógeno, chiquillos, consiste en un platino sumergido en solución de ácido clorhídrico, sobre el cual se burbujea hidrógeno gaseoso. Ahora, ¿por qué ese, profe? Ese electrodo de hidrógeno tiene varias condiciones que son importantes. Es estable, no interacciona con el potencial del otro electrodo, se mantiene constante en el tiempo. Cumple varias condiciones que son ideales para un electrodo estándar de hidrógeno. ¿Cuál es el potencial del electrodo estándar de hidrógeno? Es 0 volt. Se define como 0 volt. Es como que se tara a 0 volt, de alguna forma, y entonces, cuando yo construyo una celda donde dejo siempre fijo ese electrodo estándar de hidrógeno, miren ahí arriba, dejo siempre fijo ese, voy a cambiar los otros, los cátodos, el valor que me aparece aquí es realmente el potencial asociado a ese cátodo, a nada más. Y entonces puedo construir una tabla de diferentes potenciales para diferentes cátodos, que en realidad no son potenciales de cátodos, sino que son el potencial junto con el electrodo estándar de hidrógeno, pero como ese es 0, no importa, es como que hice una normalización y puedo obtener potenciales de electrodos individuales. ¿Para qué me van a servir? Ya les cuento para qué me van a servir. Les estoy contando el experimento, que uno puede obtener potenciales estándar de electrodo. Denle una vuelta, por favor. Denle una vuelta, analícenlo bien y me cuentan. Procesenlo. ¿Cómo es que se le llama? ¿Cuánto? Perdón, Cintia. ¿A qué se refiere con la pregunta? No, que la diapo anterior puso que le decían chi Ah, o sí. Electrodo estándar de hidrógeno. Entonces, el referencia que estamos usando se llama electrodo estándar de hidrógeno o estándar hydrogen electrodo. En español, en inglés. Ya, entonces su potencial es 0, dijo. Su potencial Y es sirve 0. para leer el potencial específico del ánodo. ¿Estoy Del bien o no? cátodo. Porque el hidrógeno, este chi, aquí se pone el chi, ¿no es cierto? Y ese es 0. Y entonces, cuando mida el potencial acá arriba, voy a estar midiendo el potencial del cátodo. Ah, ya entiendo, profe, gracias. ¿Ya? Déjenme mostrarles una cosita, chiquillos. Miren, si me logran entender mejor acá. Déjenme, que tengo esta tabla que está acá. Miren,
Se llaman potenciales estándar de electrodo. Tengo la reacción asociada a cada electrodo, pero si vamos a la reacción del hidrógeno, ahí, ¿qué valor tengo? 0. 0. ¿Vale? Y por ejemplo, cuando yo el hidrógeno lo combino con cloruro de plata, con un electrodo de cloruro de plata que existe, un electrodo de cloruro de plata, me va a dar 0.22, 0.222. Y entonces quiere decir que cuando yo hice, espérenme, cuando yo hice el electrodo estándar de hidrógeno, lo puse como ánodo, y después acá le puse el electrodo de cloruro de plata, ¿qué potencial me salió ahí? Me salió un potencial 0.22 volt. Y quiere decir entonces que cuando yo uso el Chi como ánodo y uso el cloruro de plata como cátodo, la celda que se genera es una celda galvánica. Por el contrario, si uso yoduro de plata, miren, yoduro de plata, pongo una celda donde pongo el Chi acá, siempre va el Chi a ese lado, que es el electrodo de referencia. Acá pongo un electrodo de yoduro de plata, AGI. ¿Qué valor de potencial se observó ahí? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? Para ver si me van siguiendo, porfa, chiquillos. 251. Menos Menos 0,100. 0,151. Y significa que cuando yo conecto el Chi con un yoduro de plata, es una celda electrolítica. Es una celda electrolítica. Ahora usted mira, profe, pero es que son electrodos individuales. Sí, son electrodos individuales porque el Chi se considera 0. Pero no pierdan nunca de vista que estos potenciales estándar de electrodo en realidad es un potencial de una celda donde el electrodo estándar de hidrógeno se ocupó como referencia. Por eso que pongo siempre Chi y Chi. ¿Estamos? Ya, pero sigamos avanzando al respecto, miren. Ya, ese electrodo estándar de hidrógeno se los presento. Algunas características del electrodo estándar de hidrógeno. El potencial del electrodo es una cantidad relativa en el sentido que es el de una celda electroquímica. Mira, déjenme leerlo con más calma. El potencial estándar de electrodo es una cantidad relativa, en el sentido de que es el potencial de una celda electroquímica. No es el potencial de un electrodo, es el de una celda electroquímica, en la cual el electrodo de referencia, el de la izquierda, es el electrodo estándar de hidrógeno, a cuyo potencial se le ha asignado un valor de 0 volt. Ahí está la explicación con palabras a todos los dibujitos que yo le hice anteriormente. Este punto es importante, chiquillos, por favor, ojalá me puedan entender. Miren, 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 miren. Entonces, el potencial estándar de electrodo para una semireacción se refiere exclusivamente a una reacción de reducción. A ver si me pueden explicar esto. ¿Por qué? ¿Por qué el potencial que estoy calculando, el potencial estándar, es solamente un potencial de reducción? No sé, por ejemplo, si mido el cobre, va a ser el cobre más 2 electrones, pasando a cobre 0, y es el potencial estándar que estoy calculando, el potencial de esa semireacción asociada al cobre. ¿Por qué no la de oxidación? ¿Por qué la de reducción? Vamos, vamos. ¿Se puede repetir la pregunta? Sí, miren, 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 miren. Dice, el potencial estándar de electrodo que estoy obteniendo, poniendo al hidrógeno como constante y cambiando a los otros, es el potencial para una semireacción que se refiere solo a la reducción. A ver, se lo voy a explicar de nuevo. Se lo voy a explicar con un dibujo mejor. Miren, miren, miren. Espérenme, espérenme. Después me da la respuesta.
Yo tengo una celda acá, mi celda de referencia, digamos. ¿Quién va en el lado izquierdo? ¿Me pueden decir quién va en el lado izquierdo? El ánodo. Ya, pero si voy a calcular potenciales, el ánodo, ¿quién sería? El chi, muy bien. Electrodo estándar de hidrógeno. Le digo chi porque así le conoce la gente comúnmente, ¿ya? ¿Qué voy a poner en el otro lado? ¿El cátodo? El cátodo, que puede ser cualquiera, ¿sí? Ya. Si pongo el cobre, por ejemplo, el cobre sólido, y me da un potencial aquí, no sé, me da un potencial positivo, resulta que ese potencial yo solamente lo puedo asociar con la reacción de reducción asociada al cobre. Cobre más 2 electrones pasando a cobre 0. Es el potencial que me dio aquí, yo lo pongo acá. No sé, pónganle que le dio 0,15 volts. ¿Por qué no lo puedo asociar a la reacción de oxidación? ¿Por qué lo tengo que asociar necesariamente a una reacción de reducción? ¿Por qué eso estaría incorrecto? Es esta la reacción que yo calculé o que medí al usar esa celda representativa donde el chi es el ánodo siempre y el cobre lo elegí como cátodo, pero puede haber elegido cualquiera, el zinc. Si pongo el zinc, por ejemplo, aquí, si pongo el zinc, si hago la misma celda, pongo el chi acá, pero ahora en vez de cobre pongo el zinc, la reacción que estoy realmente calculando es zinc más 2 electrones para pasar a zinc 0. ¿Por qué siempre estoy calculando el potencial? Y este potencial que mido aquí es el potencial que se puede asociar con esa reacción, con la de reducción, nunca con la de oxidación. Y ahí pongo el potencial de esa reacción. Esa es la pregunta. ¿Por qué solamente, No, porque el hidrógeno ve que se mantiene constante. ya? Porque la reacción de oxidación ocurre en el ánodo y en el ánodo está el electrodo que tiene Excelente, potencial 0. excelente. Porque lo que yo estoy midiendo es diferentes potenciales de cátodo o de ánodo. Cátodo. De cátodos. Porfa, a todos les queda claro, chiquillos, eso, lo que yo estoy midiendo cuando lo hago combinarse frente al chi es medir diferentes potenciales de cátodo, cobre, zinc, cloruro de plata, diferentes potenciales de cátodo, ¿Cuál es la reacción que ocurre en el cátodo? La de reducción. La de reducción. Eso lo vimos y lo dijimos. Ahí miren, la oxidación en el ánodo, la reducción en el cátodo. Consonante con consonante, vocal con vocal. Por lo tanto, si yo mantengo el ánodo fijo y voy cambiando los cátodos, lo que yo estoy calculando es la reacción catódica o el potencial catódico. Y el potencial catódico corresponde a una reducción. Por eso que los potenciales catódicos se asocian a reacciones de reducción. Anótenlo, por favor, porque eso es importantísimo. De hecho, si volvemos a la tabla, chiquillos, fíjense en la tabla, acá, ¿cómo están escritas todas las reacciones? ¿Como oxidación o como reducciones? Como reducciones. Todas están escritas como reducciones. Fíjense que los electrones están en el lado izquierdo de la ecuación. ¿Por qué? Porque estos potenciales o estas reacciones yo las obtuve cambiando cátodos, no cambiando ánodos. Si al señor que hizo el experimento se le hubiese ocurrido hacer o mantener fijo el cátodo con electrodo estándar de hidrógeno y cambiar los ánodos, aquí esta tabla sería al revés y con los signos al revés. ¿Sí me van entendiendo por ahí? Mejor, ¿cuál es la idea? Por mi parte, sí, profesor. Vale, ¿por qué no noto tan callados? Ustedes no eran tan callados antiguamente, como que se pusieron más tímidos a medida que avanzaban en la,
Al contrario, ustedes participaban, me hacían preguntas, y como que últimamente, ¿será que el contenido es más complejo? ¿Puede ser? ¿La hora? Profe, yo me perdí una clase, entonces estoy Ah, ya. escuchando y observando. Ah, perfecto. Pero no, en general, yo tenía eh, la percepción de que ustedes como que participaban más. Y eso me preocupa un poquito, porque no sé interpretar, porque la única que participa conmigo bastante es la Cintia. Incluso cuando la Cintia me dice, profe, no entiendo, y eso yo lo valoro un montón. Porque igual, hay algo que no entiende, me pregunta. Pero en general, no sé, los noto más en silencio que en otros cursos, por ejemplo. Yo Incluso en el tengo, mismo Instrumental 1 participaban mucho más. yo tengo sueño, así que por eso. Profe, es que igual está difícil. Ya, pero es que yo necesito que ustedes me vayan como si, profe, no caché, de nuevo. Ya, listo. Profe, no caché, de nuevo. Si esa es la forma, ¿ya? Profe, yo tengo una duda. Dígame, Ahora me porfa. saltó la curiosidad. No, cuando en el ánodo uno coloca chi, porque yo igual me perdí una clase, pero estaba entendiendo un poco. ¿Ya? Cuando pone el chi, significa que ahí es fijo de referencia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué Entonces significa ahí la palabra no chi? se calcula la ecuación de la diferencia para la celda en general. Ya, pero Camila, no se calcula, se mide Ah, ya, eso, se mide. experimentalmente. Ya. No sé, entonces Experimentalmente. cuando pone el chi no se mide la celda en sí, ¿cierto? Sí, po. O sea, mira, No, pero que cuando, o sea, no sé si estoy mal, cuando coloca el chi se mide la celda del cátodo, ¿o no? no, es que la celda es una sola. La Ya. celda es una unión entre el cátodo y el ánodo. Ujú. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué quisieron poner siempre el mismo chi, el mismo electrodo de referencia? Porque así me iba a permitir tener diferentes potenciales, pero solo para los cátodos. Porque estaba repitiendo siempre el ánodo, al repetir siempre el ánodo. Entonces, la verdad es que es una celda completa. Mira Camila, no existen los potenciales solo del cátodo. Mira, pero profe, si recién está diciendo que sí, no nos confunda más. Pero es necesario que se los diga, no existe el potencial individual del cátodo, existe el potencial de una celda. Pero al yo mantener fijo el ánodo, lo que estoy obteniendo realmente es el potencial del cátodo individual. Pero lo hice en una celda, lo hice en una celda completa. No sé si me explico ahí. No sé si ahora lo entendí, profe. Ya, vale, Cami. No sé si tenía como esa duda nomás, pero Sí, ya lo entendí. y es por eso que yo puedo construir una tabla de potenciales de cátodo, que no son en realidad potenciales de cátodo, sino que son potenciales de cátodo más el ánodo chi, pero como el Claro, ánodo chi es cero, da lo exacto. mismo, son potenciales de cátodo. Y de la Pero misma manera son potenciales de reducción, ¿sí? Porque yo fui cambiando el cátodo y en el cátodo ocurre la reducción, ¿vale? Más dudas, chiquillos, más dudas, más preguntas. gracias, profe. De nada, Camila. No se me queden atrás, por favor, no dejen de no hacer preguntas. Traten de seguirme, si tienen dudas, pregunten, porque así me ayudan a poder explicarlo de otra forma, a ver otras formas de explicar. Profe, Dígame. entonces, no sé, mire, lo que yo le entendí era que el Eso. potencial del electrodo no se puede saber como de forma aislada, sino que tiene que ser con la reacción de algún otro electrodo. Así es, muy bien. Ah, ya. Pero Carla, yo le hago la pregunta ahora, y entonces, ¿por qué yo le pongo potenciales de cátodo? Si no se puede saber solo, ¿cómo lo consigo obtener? Porque lo que usted me dice tiene toda la razón. Profe, no se puede obtener los potenciales de un único electrodo, tiene que ser el de una celda, porque así se define el potencial. Sí, tiene razón, Carla, pero igual lo consiguieron. Igual pudieron hacer una tabla con potenciales de electrodos individuales. Y ese es el punto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Me pueden ayudar? Explíquenme cómo lo hicieron. No, nadie me va a explicar. Estos potenciales son de electrodo. Así dice la tabla. Así es, Constanza. Tiene toda la razón.
Gracias. Y yo le dije a la Carla recién, no se puede tener de electrodo, y por eso le pongo como un asterisco ahí, son de electrodo, entre comillas, porque en realidad es de una celda, pero lo que pasa es que al mantener un electrodo de referencia, un electrodo fijo, es como que fuera solo de un electrodo. Pero es como. Por eso el punto 1, chiquillos, léanlo bien, analícenlo. Ah, Ariel, por el signo del potencial de la celda. Si la celda es positiva, o sea, si el potencial es positivo, la celda es galvánica. Si el potencial es negativo, la celda es electrolítica. Chicos, en esta diapositiva está la clave. Si ustedes entienden lo que dice en palabras, es que he tenido éxito explicándoles. Si no entienden lo que dice en palabras, entonces estamos mal. Dígame. ¿Puede explicar lo que el Ariel le dijo? Que ahí me perdí. ¿Cómo sabe Perdón. si es electro...? Sí, el Ariel me pregunta, profe, ¿cómo saber si una celda es galvánica o electrolítica? ¿Alguno de ustedes me podría explicar para ver que no sea una duda generalizada, sino que... ¿Cómo reconocemos, chiquillos, que una celda es galvánica o es electrolítica? Si el potencial es positivo es galvánica y si es negativo es electrolítica. Eso, Ariel, así, corta, como dicen ustedes. Como dice Razo, corta. Si el potencial es positivo, la diferencia entre el cátodo y el ánodo es positivo, es celda galvánica. Si la diferencia entre el cátodo y el ánodo es negativa, la celda es electrolítica. ¿Ok? Entonces, de ahí yo partí diciéndole a ustedes, chiquillos, resulta que el potencial de una celda es algo que se tiene que calcular teniendo dos electrodos. No se puede calcular de manera individual por cada electrodo. Yo no puedo saber el potencial de un ánodo individualmente, el potencial de un cátodo. Eso no se puede saber. Pero sin embargo, lo hicieron. Y ahí viene el experimento que yo les decía. ¿Cómo? Y aquí da la pregunta abierta a la audiencia, a todos ustedes. ¿Cómo uno puede conocer el potencial de un único electrodo si no es posible? Porque el potencial es de una celda. Me respondieron en el chat, muy bien. O alguien me respondió muy bien por ahí. Ahí está. Que lo hizo en signo de pregunta, pero debería ser en signo de respuesta, Constanza. La respuesta es... Uno de referencia. Usando uno de referencia, Constanza. Porque si yo ocupo uno de referencia y siempre es el mismo, yo puedo usar una escala de electrodo o conseguir una escala de electrodo. Ah, perfecto, Ariel. Ya, me dice, ¿qué me responde esa pregunta para ver que sea, profe, pero qué significa que sea positivo o negativo? Obviamente, más allá de si es galvánica o electrolítica. ¿Quién me ayuda, por favor, para saber si alguien... ¿Qué significa que una celda sea galvánica? Por lo que dijo en la clase pasada, también explicó que la celda galvánica era la que producía electricidad espontáneamente. Y las celdas eléctricas se le debía aplicar electricidad externa porque la reducción redox no era espontánea. Así es. Entonces, Ariel, gracias Carla, complementando lo que dice Carla, cuando usted conecta electrodos y me da un potencial positivo, significa que es una celda galvánica y usted podría aprovechar la electricidad que genera este sistema redox. Una pila, por ejemplo, que usted compra en el supermercado es una celda galvánica, porque el potencial positivo promueve espontáneamente el flujo de electrones. Por otro lado, una celda electrolítica es una celda que no es espontánea. Hay que conectar la electricidad para que funcione. ¿Por ahí sí, Ariel? Más o menos. No caché. Ah, ya. Eso fue como un ya, perfecto. Listo. Ya, pero volvamos al tema en cuestión. Atrás. Yo les dije, chiquillos, ¿cómo es posible conocer potencial de un único electrodo si no existe el potencial de un único electrodo? Entonces la respuesta de la Connie fue,
profe, hay que usar un electrodo de referencia. Usando un electrodo de referencia, como que vamos a usar una celda especial para conocer el potencial de un único electrodo. Perfecto. Otra pregunta a ustedes, chiquillos. ¿Cuál es el electrodo de referencia que utilizamos? ¿O que se utilizó? El electrodo estándar de hidrógeno, El el electrodo estándar de hidrógeno, el Chi. Que, además, Camila, se usó en el lugar del ánodo. Entonces, en el ánodo utilizamos un electrodo de referencia de hidrógeno, que se llama el Chi, que tiene una composición bien especial, un platino, ácido clorhídrico. Eso es como, dejémoslo ahí. Y a ese valor de referencia de hidrógeno, ¿qué valor de potencial se le asigna? cero. 0 volts. Así alcancé a escuchar. 0 volts. Muy bien, 0 volts. Y por tanto, al yo usar esa celda de electrodo estándar Chi con otros electrodos, lo que fui cambiando, ¿qué fue? ¿Qué fui variando para obtener el potencial de diferentes electrodos? El cátodo. El cátodo. El cátodo. Por lo tanto, yo construí una tabla de potenciales catódicos, potenciales de cátodo. ¿Vale? Potenciales de cátodo. Excelente. Por ahí vamos bien. Ahora, la reacción asociada al cátodo, ¿cuál es? ¿La de oxidación o la de reducción? Reducción. Reducción. La de reducción. Por lo tanto, esos potenciales obtenidos de esa celda donde estaba siempre el Chi como ánodo, son potenciales de la reacción de reducción. Son potenciales para reacciones de reducción. Jamás de oxidación. Potenciales para reacción de reducción. Eso fue lo que he dicho en este rato de la clase, chiquillos. Entonces, miren, como les decía, este texto que está acá es fundamental, porque, veamos, entiéndanme la primera, yo sé que el texto a veces complica un poco, pero hay que saber leer e interpretar esta parte. Dice, 1. El potencial estándar de electrodo es una cantidad relativa en el sentido de que es el potencial realmente de una celda. Entonces, estoy diciendo una cuestión, miren, el potencial de un electrodo en realidad es el potencial de una celda. Ah, sí, pero es que resulta que en esa celda, el electrodo de referencia, el de la izquierda, es el electrodo estándar de hidrógeno, a cuyo potencial se le asignó un valor de 0 volts. ¿Le resulta ahora más conocido eso? ¿Le resulta más lógico? ¿Sí? ¿Cierto? Lo dijimos todo el rato. 2. El potencial estándar de electrodo para una semireacción se refiere exclusivamente a la reacción de reducción. Es decir, se trata de un potencial de reducción relativo. Lo que dijimos recién. Como fui cambiando cátodos, yo obtuve fuerzas o potenciales para la reacción de reducción. Y 3. El potencial estándar de electrodo mide la fuerza relativa para dirigir la semireacción. Ya, y esto no lo pesquen, lo de la actividad unitaria, porque sería complicarles más el hecho. Miren. Aquí yo le estoy presentando a ustedes una reacción de reducción. Fierro más 3 más un electrón es igual a hierro más 2. Y este potencial estándar, o el potencial de esa reacción, es más 0.771 volt. ¿De dónde saqué este valor? ¿De dónde obtuve ese valor? De la tabla. De la tabla.
¿Y por qué? Porque fue una reacción de reducción. Lo hice cuando lo combiné con el chi en hidrógeno de la tabla. Perfecto. Una cosa importante, chiquillos, que la estequiometría no cambia el valor del potencial. No es por mol, es por reacción. 5 moles de hierro más 5. Si yo multiplico por 5 la reacción, el valor referencial. Así es. Sí, es relativo, potencial estándar. Por eso el 0 arriba es un potencial estándar al chi. Por eso que el 0 de arriba, ¿vale? En condiciones estándar. Frente a un electrodo de hidrógeno con una concentración 1, condiciones estándar. Chao con esto. Esto no hay que ver todavía. La ecuación NERS. Esto no lo consideren porque ni hemos visto la ecuación de NERS. Chao con eso. 5. Un potencial de electrodo positivo indica que la reacción en cuestión es espontánea respecto a la semireacción con electrodo estándar de hidrógeno. O sea, la reducción frente al hidrógeno es espontánea. Miren, déjenme explicarles lo siguiente, miren. Y con esto ya yo creo que les podría quedar más claro. Miren, miren. ¿Cuál es de esta tabla? ¿Cuál es la semireacción o el electrodo? ¿Qué es un electrodo? La semireacción es un electrodo. Este podría ser un electrodo de cobre o de platino, donde ocurre esta semireacción, ¿vale? ¿Cuál es la semireacción que representa la mejor reducción posible? Presenta la mejor reducción posible. Tiene mayor potencial, ¿o no? ¿Sí? Que sería esta, ¿no es cierto? El cloro gaseoso pasando a cloro menos. ¿Cuál es la semireacción que presenta la peor reducción posible? El del zinc sólido. Perfecto. Entonces, yo les pregunto a ustedes, chiquillos, usted tiene que construir la mejor celda galvánica con estos electrodos, con estas semireacciones que están aquí presentes. ¿Qué semireacción escoge como cátodo? La del cloro. La del cloro. Esa es la mejor semireacción posible, la del cloro. Consulta. Dígame. Ahí la del hidrógeno vendría siendo como la más neutra. Claro, porque es como en la referencia, el hidrógeno es 0. De ahí se separan hacia arriba los que serían buenos cátodos y hacia abajo los que serían buenos ánodos. Entonces es como la neutra. Esa es como la neutra, sí. Si lo quiere ver así, me parece un buen punto para verlo. Es como el punto límite de referencia. Es que es la referencia, esa es la verdad. ¿Cuál sería el mejor ánodo? El zinc, ¿sí o no? Y escribiría la reacción al revés. Zinc sólido, así es, va a ser como zinc más 2 electrones. ¿Ya? Ojo, pero aquí hay un punto, y ojalá me lo puedan entender. Vamos a escribir las reacciones siempre como reducción, siempre. La profe, pero si en el ánodo ocurre la oxidación. Sí, chicos, pero lo estoy sacando de esta tabla, por lo tanto, voy a sacarlo de zinc más 2 electrones. Y aquí me va a dar zinc sólido. Y el potencial estándar va a ser igual a menos 0,763. Ah, ya. Ya, mira, yo le explico por qué es mejor. Cuando usted combinó al electrodo chi con el electrodo de cloro, que ven aquí cloro gas, ¿qué valor se encontró arriba? Cami, le pregunto a usted, ¿qué valor encontró el potencial ahí? ¿Qué valor de potencial?
el 1359 del chi o del cátodo. También entendí eso. No, pues, pero es que este valor 1 más 359, ¿es del chi o del cátodo? Ah, no, ese es del cátodo. Es del cátodo, bacán, es del cátodo. Y ese cátodo, como es positivo, quiere decir que frente al chi, el cloro le gusta reducirse, lo hace espontáneamente. O sea, aquí se genera una celda galvánica, ¿cierto? Al generarse una celda galvánica es porque este cátodo produce la reacción espontáneamente. O sea, el cloro tiene un poder de reducción muy alto frente al chi. Por el contrario, cuando yo hice la mezcla o cuando combiné al chi con el electrodo de zinc, acá, me dio un valor menos 0,763. Por tanto, este es un pésimo cátodo, mal cátodo, porque genera una celda electrolítica. Entonces la pregunta que le hago ahora yo, si usted quiere construir una celda galvánica, pero ya olvídese del chi y tiene que juntar al cloro con el zinc, ¿dónde lo va a poner esto en cada parte? ¿El cloro lo va a poner como cátodo o como ánodo? Como cátodo, porque es positivo. Porque resultó un excelente cátodo, porque es positivo, ¿cierto? Ujú. Porque si usted pusiera el zinc como cátodo, este es mal cátodo, no le recomiendo que lo haga. Le recomiendo, entonces si es un mal cátodo, es porque va a ser un buen ánodo. Ujú. Entonces lo que resulta, chiquillos, de ahí, es una celda donde el zinc va a ser el mejor ánodo y el cloro va a ser el mejor cátodo. De hecho, ese potencial de celda lo podemos calcular. ¿Cuánto sería? Sería igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Ayúdenme ahí. ¿Qué valor ponen primero? 0593, Nagami. No, 96. más. Está más. O sea, ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto es el potencial del cátodo? Díganme ustedes. 1359. 1359. Menos. ¿Sí? Menos 0,763. 0.7, claro. ¿Cuánto da entonces? 0.596 me da a mí. 222. 2,122. 2,122 volts. Positivos. Porque es menos, menos. Esa es la gracia. Es Sí, menos, menos. por eso. Y da 2,122 volts. Lo que representa una celda galvánica. Sí. Profe, Usted, dígame. me perdí. ¿Me podría explicar de nuevo la última parte? La parte de la acá, cuando construí la celda, Sí, por favor. o de los números. Es que eso no sé de dónde sacó los números, es que me fui en otra, perdón. Ya no se preocupe. Sí, sabemos. Mire, estoy diciendo lo siguiente. Cuando yo combino el electrodo chi con el electrodo de cloro, ayúdenme con los valores, chiquillos, porque no me acuerdo, me da un valor aquí de voltaje de ¿cuánto? 1,359. 1359, sí. 1,359 volts. ¿Qué significa eso? Y aquí pónganme mucha atención. Significa que la reacción de reducción del cloro, que la voy a copiar acá, la reacción de reducción cloro más 2 electrones dando 2 cloruros, significa que la reacción que ocurre aquí, el cloro 2 más 2 electrones para dar 2 cloruros, es espontánea. Es espontánea porque el valor de potencial de esa reacción es 1,359 volts. Que sea espontánea significa que es un excelente cátodo. ¿Por qué? Porque la reacción de reducción fue espontánea. Cuando
se mezcló el Chi con el electrodo de zinc y la reacción asociada a ese es zinc más 2 electrones, pasando a zinc 0, me dio un valor de menos 0,7, ahí se me olvidó, ayúdenme para no cambiar. Ya cambio, no se preocupen. 0,763 volt. 0,763 volt. Ese signo implica que esa reducción, o bueno, el valor de esa reacción es menos 0,763 volts. Significa que la reacción de reducción es no espontánea. Por tanto, es un pésimo cátodo. Y por tanto, podría ser, no podría ser un buen ánodo. Pero ¿cómo descubrió eso, profe? Porque hice competir esos electrodos frente al mismo y uno resultó ser galvánico y otro resultó ser electrolítico. Y los dos estaban como cátodos. Entonces, el galvánico, la reducción es espectacular, buen cátodo. El que es electrolítico, la reducción es pésima. ¿Ya? La reducción es pésima. Por lo tanto, este es un pésimo cátodo, pero sería un buen ánodo. Ahora, olvídese del Chi. Si usted tiene que construir una celda con el zinc y el cloro, ¿dónde pondría cuál? Para que sea galvánica, el objetivo es que sea galvánica. El cine, el ánodo y el cloruro, el... Muy bien, el cátodo. zinc en el ánodo y el cloro en el cátodo. Y entonces, ¿cuál va a ser el potencial que va a resultar de esta celda? Se calcula porque ya conozco los potenciales individuales. Entonces, el potencial de la celda, esta va a ser igual a el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Perfecto. ¿Cuánto es el potencial del cátodo? El potencial del cátodo es 1.359 menos el potencial del ánodo, que es menos 0,763. Esa resta me da... ¿Cuánto me dijeron? Que me tengo Daba 2,122. 2 positivo, 2,122 volts. Si yo lo hubiese hecho al revés, entonces me da la celda electrolítica menos 2,122 volts. Todo eso lo pude descubrir gracias a que hice una escala individual de electrodos que me permitió combinar el zinc con el cloro de manera adecuada. ¿Vale? Ya, sí, ahora entendí. Gracias. Denle una vuelta, chicos. Vuelvan a revisar la clase, revisen lo que yo puse acá y seguimos trabajando la próxima semana. Esto no lo voy a considerar por el momento. Vamos a ver la próxima semana el efecto de la ecuación de Nernst. Y ya vamos avanzando bastante bien, pero aún queda. Aún queda. Es bastante teórico, ¿sí? Pero vamos a hacer ejercicios. Profe, Dígame. ¿me podría poner la diapositiva que tenía muchas letras? ¿Esa? No, No, la otra que estaba explicando. la que yo dije que era importante. Sí, esa misma. Ya. Igual esta diapositiva ustedes ya las tienen. Lo que no tienen es lo que yo he ido escribiendo ahora. Ya, pero estas diapositivas ustedes ya las tienen. Listo, profe, gracias. Ya, denle una vuelta, chiquillos, léanlo, revisen. Yo voy a subir las clases ahora. Las 2 clases de esta semana las voy a subir al canal de YouTube. No ahora, porque ahora tengo una clase a las 2. Pero después de eso las puedo subir. Profe, Dígame, Cintia. en el sistema aparece la prueba para el 21. ¿Sigue siendo para esa fecha o la No, vamos a ver? la voy a cambiar.
Ah, ya, va a entrar todo esto en la prueba. La voy a cambiar para la voy a cambiar para la primera semana de mayo. Ya, y ¿cómo se llama? ¿La forma de la prueba va a ser igual que siempre? Va a ser como un taller, yo creo, esta vez. Ya, Ah, ya, porque no como por los puedo matar si es con cuestionario. alternativa. No, los puedo matar. Yo creo que es una pregunta que podemos trabajar como taller. O sea, perdón por la expresión, pero podría ser muy complicado y la verdad es que prefiero que sea más aplicado que teórico. Ah, ya, ya, profe. ¿Ya? Oiga, yo quería pedirle un favor. Dígame. Es que tengo una guía acá de Redox, Ya, de ecuaciones Redox. déjenme ¿Eh? detener la grabación. Listo. Ah, ya.